When old red blood cells rupture, the released hemoglobin is ingested by macrophages. The globin chains of hemoglobin are broken down to individual amino acids that are metabolized or used to build new proteins. Iron is released from the heme of hemoglobin. The remaining structure is converted to biliverdin, which is then converted into bilirubin. Iron is transported by transferrin in the blood to various tissues for storage, or to red bone marrow for making new hemoglobin. Free bilirubin is transported by albumin in the blood to the liver. Liver cells make conjugated bilirubin, which is excreted as part of the bile into the small intestine. Intestinal bacteria convert bilirubin into bilirubin derivatives, which contribute to the color of feces. Some of the bilirubin derivatives are absorbed into the blood and excreted from the kidneys in the urine. Buenas tardes, vamos a hablar un poco sobre lo que es el tema de la ictericia. Vamos a ver el concepto principal primero. El concepto dice que la ictericia es la coloración amarillenta de la piel y mucosas debido al aumento excesivo de bilirrubina en sangre. Pero para entender primero esto de la bilirrubina tenemos que saber la fisiología normal de la bilirrubina. Entonces, la bilirrubina vamos a verla desde su origen. Normalmente sabemos que existe la hemoglobina. Dentro de los glóbulos rojos. La hemoglobina tiene dos compuestos. Uno es una parte proteica llamada globina y otra es una parte, digamos la que se encarga del intercambio de los gases. Es la parte M, que se suma más el hierro para poder captar a nivel de los alvéolos pulmonares la molécula de oxígeno. Entonces, una vez que el glóbulo rojo, como sabemos, cumple sus 120 días, que es el ciclo normal, se destruye o se hace hemólisis. Ya cumpliendo su ciclo, quedan libres estos compuestos. Entonces, decimos que lo que nos vamos a concentrar principalmente en esta parte, en la parte M, porque el hierro y la globina, que es la parte proteica, se unen para formar otros compuestos. Ya la hemoglobina como tal no existe porque se ha destruido, se ha descompuesto. Entonces el M, esta parte M, que básicamente es un pigmento, queda libre en lo que es la sangre. Una vez en la sangre toma el nombre de bilirrubina. Y en la sangre, que bueno, queda en el plasma, obviamente, ¿no? Todo se separa y queda en el plasma. Y como el plasma es parte de la sangre y sabemos que el hígado es el principal órgano que filtra la sangre, va a llegar la bilirrubina al hígado, específicamente a nivel del hepatocito, y en el hepatocito pues se va a juntar, digámoslo así, con la bilis. Va a pasar a través de los canalículos y los canales biliares a la vesícula biliar. Ya formará parte de la bilis. Aquí dice, este pigmento llamado M toma el nombre de bilirrubina, luego pasa a la sangre donde posteriormente irá al hígado para unirse a la bilis y estar de reserva en la vesícula. Una vez en la vesícula biliar mezclada con la bilis, la bilirrubina pasa a través de todos estos conductos, ¿sí? Se une con el conducto de Wilson y todas estas secreciones van directamente al duodeno, ya que esto vendría a ser el intestino delgado. Ya. Ahora, hablando de la fisiopatología de la ictericia, hay tres tipos de ictericia. Una llamada prehepática, otra llamada hepática y otra llamada posthepática. Cuando la bilirrubina no llega a entrar al hígado, se denomina prehepática. Cuando pasa al hígado y en el hígado hay un daño, se llama hepática. Y cuando atraviesa el hígado, logra pasar a los conductos, pero hay una obstrucción o un daño a nivel de los conductos posteriores al hígado, se denomina posthepática. Entonces, aquí vamos a hacer
vamos a explicar algo de cada uno de estos, ¿no? Ya, entonces continuamos aquí. La ictericia prehepática, como mencioné anteriormente, es cuando el glóbulo rojo, sabemos que se destruye. Digamos, aquí yo he puesto una figura de hemólisis, ¿no? El glóbulo rojo se destruye por acción de alguna enfermedad, como por ejemplo la malaria o el paludismo. Entonces, al destruirse el glóbulo rojo, aumenta la concentración de hemoglobina, o sea, la hemoglobina también se destruye y libera el pigmento M, que toma el nombre de bilirrubina. Entonces, hay demasiada bilirrubina en la sangre, ¿ya? Y esta bilirrubina no ha llegado al hígado, se denomina ictericia prehepática. Eso normalmente cuando hay un paciente con paludismo siempre va a tener ictericia, pero ya sabemos que este tipo de ictericia es prehepática porque esa bilirrubina no llegó al hígado para ser, digámoslo así, metabolizada. La ictericia hepática es cuando hay un fallo a nivel de hígado, propiamente dicho. Aquí tenemos lo que es un hígado cirrótico. Si el hígado no cumple su función normal, en este caso un hígado cirrótico, entonces la bilirrubina, que se supone que tiene que unirse aquí a lo que es la bilis a nivel de los hepatocitos, si no se une, queda circulando en la sangre y por culpa de un fallo directamente en el hígado. Esto es una ictericia hepática. Significa, repito otra vez, que hay un problema en el hígado y no pasa a los conductos, ¿ya? En el hígado propiamente dicho. Ya, una ictericia posthepática es un problema en los conductos posteriores al hígado, como por ejemplo aquí he puesto la figura de una obstrucción a nivel del conducto cístico o una obstrucción a nivel del conducto colédoco. Esta obstrucción hace que la bilis junto a la bilirrubina se regresen, hagan digamos proceso en retro, ¿ya? Regresa la vesícula biliar, se regresa al hepatocito, se regresa al hígado en general y regresa a la sangre. Y esto es una ictericia posthepática por una obstrucción en los conductos. Puede ser el conducto de Wilson, aquí yo he puesto con el conducto cístico y en el conducto colédoco. Otra cosa que yo quería añadir era que cuando normalmente cuando la bilirrubina llega a las heces a nivel del intestino, se produce todo su metabolismo, es lo que le da el color a las heces fecales. Cuando esta bilirrubina va al intestino, esto es lo que le va a dar el color a las heces fecales, y aquí toma el nombre de estercobilina. Cuando esta bilirrubina va a los riñones, específicamente a la formación de la orina, se llamará urbilinógeno y después urobilina, ¿no? Esto es parte de un proceso normal. Ahora, los sitios de observación de la ictericia. Antes de pasar a eso, hablaba de un tipo de ictericia, la pseudoictericia. Ya, esta no es por causa de la bilirrubina, sino por causa de una sustancia que se llama beta-caroteno, que por ejemplo está en la zanahoria. Cuando se eleva mucho el beta-caroteno, se produce una pseudoictericia que no es por culpa de la bilirrubina, sino por otras sustancias. Ahora, en los sitios de observación vamos a aprender a dónde principalmente podemos ver o distinguir cuando se produce una ictericia. En primer lugar, hay que diferenciar el color normal del cuerpo de una persona y el color anormal en una prisión ictérica, ¿no? Aquí está una figura, más o menos. Puede ver la coloración normal, la pigmentación en la piel normal, y aquí está en una persona con ictericia. ¿Sí? Aquí también está en un bebé, ¿no? Es un color amarillo, hasta verdoso a veces. Ya, los principales lugares donde se ve la ictericia son en tres: en la esclerótica, en la palma de la mano y en la planta del pie. No encontré figuras de la palma de la mano y la planta del pie, así que solo puse de la esclerótica a nivel aquí del ojo. Entonces, observamos un paciente que tiene esta coloración en la esclerótica del ojo, es porque está ictérico. Si ven, aquí he puesto tres figuras de cómo podemos identificar la ictericia en el ojo, en la esclerótica del ojo. Ya. Ahora, antes hablé de la pseudoictericia. La diferencia, ¿cómo podemos establecer la diferencia entre una ictericia prehepática y posthepática y una pseudoictericia? Es la siguiente. En la ictericia,
En las ictericias normales, o sea, siempre se va a teñir la esclerótica. Aquí estamos viendo ictericia normal, ¿ya? Pero en la pseudoictericia se tiñe la piel, pero no se tiñe la esclerótica. Entonces no vamos a encontrar el color amarillento en el ojo, sino a nivel de la piel. ¿Ya? Esto es lo básico en cuanto a ictericia. Espero que les haya servido de algo como repaso. Y muchas gracias. ¿Ese qué punto es? Pero que se está precipitando. Sí, ya se precipitó totalmente. Ahora sí ya quedó solución de hemoglobina. Ya se estallaron los eritrocitos.